Hoy es un día, en realidad 28 de febrero, es un día especial porque es el día mundial de reconocimiento de las enfermedades poco frecuentes. ¿A qué llamamos enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras? Son enfermedades que en realidad ya dejaron de ser raras porque casi entre el 8 y el 10% de la población padece estas enfermedades. Son enfermedades crónicas cuyo abordaje y tratamiento oportuno y temprano lleva a una mejor condición clínica y una mejor calidad de vida. En lo que es específicamente pediátrico, nosotros tenemos enfermedades que se pueden diagnosticar a partir de la pesquisa neonatal, que es un análisis que se hace cuando el bebé nace, y tenemos la oportunidad de hacer un tamizaje en ese momento de la población de 6 enfermedades, en la que específicamente me toca, tenemos la fenilcetonemia, que es específicamente patologías nutricionales, y la galactosemia, y existen patologías como la que le toca a la doctora Meyer, que es la fibrosis quística. Sí, en cuanto a la fibrosis quística, hasta hace unos años se decía que era una enfermedad exclusiva de la raza blanca y pediátrica. Hoy por hoy ese concepto está totalmente erradicado. Se ve que hay fibrosis quística en África, en China, en Japón con menor incidencia, pero hay. En nuestro país, al ser un país en donde hay una gran combinación de razas, tenemos mutaciones de la enfermedad propias que no existen en otras partes del mundo y tenemos un alto porcentaje de herencia, especialmente del tipo europeo. Y tenemos pacientes desde recién nacidos hasta pacientes adultos, con lo cual es una forma nueva de la enfermedad en la cual son pacientes sanos que nunca tuvieron síntomas y comienza a manifestarse la enfermedad en la adultez. Esto no quiere decir que es una enfermedad contagiosa, esto se nace, una enfermedad de origen genético que se transmite de padre a hijos. Se detecta en la etapa neonatal con este estudio que se llama screening neonatal, que es simplemente una gotita del talón puede hacer la detección de esta y otras enfermedades. Este estudio es obligatorio realizarlo, está por ley y obliga a todos los médicos a solicitar el estudio y obliga a los papás a hacerlo. El problema en nuestro medio no es solamente la realización, sino que los papás no saben de qué se trata este estudio, ni la importancia, ni para qué sirve. Motivo con el cual muchos de estos papás no pasan a retirar el estudio y nunca se enteran de la enfermedad. Si bien la fibrosis quística puede manifestarse en las primeras etapas de la vida, también puede manifestarse tardíamente, ya sea dentro del primer año de vida, segundo, tercer año, cuarto año, y puede asemejarse a una forma más difícil de tratamiento de asma. Por lo cual nosotros insistimos a todos los pediatras que el grupo de pacientes que no respondan a los tratamientos habituales siempre se debe pensar en fibrosis quística. Y en los pacientes adultos, varones, seguidos por esterilidad, es obligatorio descartar la enfermedad porque es una forma de manifestación de adultos. Nosotros cuando hablamos, volviendo al tema de las enfermedades raras y poco frecuentes, como la fibrosis quística es una de ellas, hablamos de enfermedades que pueden ser hereditarias, como es el caso de las que estuvimos mencionando, y que son enfermedades que tienen un abordaje cuando podemos hacerla detectada, cuando la detección es precoz, y tenemos a su vez enfermedades que son adquiridas. Pero ¿qué característica en común tienen estas? Que estamos hablando de una prevalencia en la población general de menor a 1 en 5.000 o 3.000 habitantes, y que estamos hablando de enfermedades que son crónicas y evolutivas. Vuelvo a reiterar eso, si lo empezamos a tratar oportunamente, la evolución seguramente va a ser mejor. De la franja de enfermedades que hoy por hoy la ciencia nos permite diagnosticar, donde antes hablábamos de un tamizaje de 6 enfermedades, que es la que hoy tenemos por ley, sabemos que, por ejemplo, en enfermedades metabólicas en general, metabólicas y nutricionales, hoy por hoy tenemos más de 500 enfermedades. ¿Todas tienen diagnóstico? ¿Todas tienen tratamiento? No. Muchas avanzaron en el diagnóstico, y nos permiten no solamente hacer el abordaje, sino también la consejería a la familia. Por eso también es importante que en este tipo de enfermedades haya un equipo de trabajo. Así como hay una persona que, la neumonóloga, la endocrinóloga, la inmunóloga, también un genetista, la persona que da nutrición. El abordaje no es de un solo profesional, el abordaje tiene que ser en equipo.
Y son muy importantes también los otros integrantes del equipo de disciplinas no médicas, como psicología, servicio social, porque hay una responsabilidad muy grande que tiene que asumir el Estado de estos pacientes. Estos pacientes, para poder insertarlos lo mejor posible, para mejorar su calidad de vida, tienen que tener un sistema de protección. Se ha luchado mucho tiempo para conseguir una ley, que es la Ley de Enfermedades Raras, para su cobertura. Hoy por hoy, a pesar de que esa ley está, esa ley ya tiene por lo menos un par de años, y de estar reglamentada, sigue siendo todo un problema entre las obras sociales, la cobertura, el financiamiento inclusive del mismo Estado, dar continuidad a los tratamientos, y superar este concepto de que yo me enfermo y tomo una pastillita. En este tipo de pacientes yo me enfermo y tengo que tener todo un equipo de rehabilitación. Ese equipo de rehabilitación, como le dije recién, no solamente psicólogos, servicios sociales, kinesiólogos, fonoaudiólogos. Tenemos que lograr que estos pacientes se inserten y tengan una mejor calidad de vida. Todas están cubiertas por la ley, ojo, todas, hasta las raras, que no se cubran después por nuestra burocracia o las barreras que tenemos, realmente es otra cosa. En el hospital, hablar de porcentajes, o sea, lo que nosotros hacemos es una sospecha diagnóstica. Con esa sospecha diagnóstica se recurre a determinados procedimientos de diagnóstico que algunos se pueden hacer acá y otros se derivan. Hoy por hoy contamos con un elemento como puede ser la gota, que es un papel secante que se manda, y esto se puede mandar al resto del mundo tranquilamente y tenemos resultados relativamente rápidos. Con el diagnóstico y con posibilidades terapéuticas, porque no todas estas enfermedades tienen tratamiento, yo diría que nosotros el abordaje lo podemos hacer entre un, no sé, 90-95%. Te pongo un ejemplo. Una de las enfermedades poco frecuentes adquiridas es el intestino corto. Cuando hay resecciones intestinales, ese intestino tiene que adaptarse. Y en realidad, pacientes derivados para trasplante, excepcionalmente podemos tener uno cada 2 años. Y esta unidad está funcionando desde el año, hemos empezado en el año 2010, con punto de partida de los pacientes fibroquísticos que ya habían en el hospital. Y a partir del 2010 ya hemos incorporado pacientes con otras enfermedades raras, y hoy llevamos aproximadamente, tendremos 500 pacientes en seguimiento con todos estos pacientes crónicos, secuelados, sí, pacientes neurológicos, o sea, de todos los tipos de enfermedades raras. En realidad que pudimos empezar, más o menos en esa época, que pudimos empezar a trabajar en este espacio, digamos, legalmente, que está reconocido como equipo. Y la pluriatención, que hace que con un solo contacto el paciente se vaya con la visión de los distintos especialistas que trabajan. Son muchos pacientes que vienen, por ejemplo, con dependencia de oxígeno en camilla, los trae la ambulancia, o son pacientes que vienen en sillas de ruedas, o pacientes que las mamás los traen desde mucha distancia. Entonces no son pacientes que pueden venir todos los días a sacar turno. Entonces son pacientes que el mismo día se trata de hacer toda la consulta, claro, de lo que se necesita. Inclusive las discusiones entre los especialistas se hacen en este mismo lugar. Se cita todos los especialistas acá. Antes era que iba primero con la doctora, después pasaba conmigo, después podía pasar con la doctora de acá. Y es como que en realidad, fuera de la pérdida de tiempo que insumía eso, no estaba la discusión caso por caso delante del paciente. Hoy por hoy es imposible que un pediatra no esté alerta sobre la existencia de estas enfermedades. Es imposible porque en la literatura diaria que leen todos los pediatras están estas enfermedades, hay descripciones, hay alertas, o sea que todos los pediatras deberían estar capacitados para la sospecha de estas enfermedades. Entonces, ante la primera sospecha, pacientes que no mejoran o tendrían que ser derivados, y si el pediatra no los deriva, el propio paciente, ante un niño, por ejemplo, en lo que es la parte fibroquística, que tenga diarreas a repetición o bajo peso o patologías respiratorias reiteradas que no mejoran con los tratamientos habituales, tienen el derecho de hacer una consulta con alguien capacitado para el seguimiento de estos pacientes. No todos los neumonólogos siguen pacientes fibroquísticos, es como una ultra especialidad dentro de la neumonología. En general, con los pediatras, con la parte pediátrica, no hay tanto problema como en adultos. Los papás están acostumbrados a la asistencia del médico, al puesto de salud, control del peso. Entonces, es como que es más fácil que un papá vea que su nene no está bien y lo traiga a hacer otras consultas. El problema es ya a partir de la adolescencia y el adulto.
en donde uno deja pasar determinadas cosas hasta que realmente uno se asusta. Ese es el problema mayor. Y el otro problema es que a veces lo ven tan bien a su hijo, a su bebé recién nacido, que piensan que no tiene ninguna enfermedad. Y es como que desconocen el diagnóstico de laboratorio. Por eso se llaman enfermedades inaparentes también. No tienen síntomas los primeros días o primeros meses de vida. Muchas de estas enfermedades, en realidad, estas enfermedades son, sobre todo las hereditarias, son evolutivas. Entonces, nacen y son normales. Y después con el tiempo se van acumulando determinadas sustancias que son las que enferman el organismo. Por ejemplo, hay enfermedades que se llaman enfermedades de depósito. Y a medida que se va acumulando las sustancias tóxicas que el organismo normalmente elimina y empieza a acumularlo en el mismo cuerpo, son las que van afectando los tejidos. Y eso hace que hacia pacientes que en una de esas no, pongo el ejemplo del FQ porque quizás es el más frecuente, están muy bonitos, no pasa nada, no le creemos a ese estudio y nos toca el primer invierno y yo ya tengo un deterioro del funcionamiento de mis secreciones, de mis pulmones, me agarra una bronquiolitis, es más grave de lo habitual y puede terminar en la muerte. Y era un bebé que te dice que estaba re sano. Sí, estaba re sano hasta que tuvo la primera impronta, que generalmente es alguno de los procesos infecciosos que tenemos